Mira, Pablo viene de una cultura y él viene de una secta farisaica. O sea, los fariseos eran una secta dentro del judaísmo. Y todas Claro, las sectas tienen ese extremismo, ¿me entiendes? De claro, o blanco o negro, no hay nada intermedio, ¿me entiendes? claro. O estás o no estás. Y tú ves en Pablo esta tendencia al sectarismo, tú lo ves. O sea, claramente ese extremismo, o es esto o no lo es. Por ejemplo, Pablo es el que tiene la ideología de Pablo saca la ideología de los dos pactos, uno malo, uno bueno. O sea, no hay intermedio, o uno es malo y el otro es bueno, porque no pueden ser los dos buenos o en el medio plano. O sea, tiene Pablo después también lo ves como que todos por Adán morimos, pero por Cristo todos también vivimos, ¿me entiendes? O sea, Claro. todos somos pecadores, pero todos seremos glorificados. Yo soy el menor de los profetas, de los apóstoles, pero yo trabajo más que todos ellos, ¿me entiendes? Claro, Yo soy el mayor de los pecadores, pero yo también soy el que más hago, ¿me entiendes? Y fui el claro. que fui elegido desde nacimiento. Entonces, a estos Dios los escogió, Jesús los escogió cuando estaba en vida, en la carne. Yo fui escogido en el Espíritu desde antes de mi nacimiento y a Dios me tenía para ser apóstol. ¿Entiendes? Él siempre va a esos extremos, él siempre está en los extremos. Constantemente, Pablo lo vas a encontrar en el extremo. Y es natural. ¿Por qué? Porque él viene de una secta. Él viene de la secta de los fariseos. Y esa era su manera de pensar. Entonces, aun cuando viene a este movimiento y a estos principios del Evangelio, él así los toma también. ¿Me entiendes? Su Claro. manera de ver la cosmovisión de él gira alrededor de eso. Y aunque sí, tuvo que hacer cambios, y por supuesto que hubo cambios en su vida, ¿me entiendes? Pero su tendencia es la del extremismo, es la de ese Claro. sectarismo. Y lo ves aquí en los Gálatas, por ejemplo. Es como cuando Pablo viene acá y le dice, mira, si viene cualquiera y les predica un evangelio diferente, porque aquí fíjate que Pablo empieza diciendo diferente al que nosotros le enseñamos. Sin Ujú, embargo, más adelante, un poquito más abajo, él dice mi evangelio. ujú, ¿Entiendes? O sea, ujú. él al principio es como, tú no has escuchado la gente cuando dicen, hay mucha gente que están hablando de esto de ti, Oscar, y esa mucha gente simplemente es esa persona que te lo está Es diciendo. esa persona. Pero Claro. dice mucha gente para tener un tipo de apoyo, ¿me entiendes? A la hora de Ujú, acercarse a ti. Lo mismo está diciendo Pablo acá. O sea, Pablo está diciendo, si alguien les predica un evangelio diferente al que nosotros le hemos enseñado, pero al final está diciendo diferente al que yo les he enseñado, porque lo ujú, deja decir más adelante, y dice, es mi evangelio, el evangelio que yo les he predicado, es este y este y este y este, ¿me entiendes? O sea, mm, eso es sectarismo, donde quiera que lo Claro. pongan. O sea, es lo que hacen las iglesias que dicen, yo solamente tengo la verdad y lo que yo les predico a ustedes es la verdad. Y si alguien viene y les dice otra verdad diferente, el cual sea anatema. Es exactamente lo mismo. ¿Me Ujú, entiendes? Que hacen muchas iglesias cristianas. Todas las iglesias cristianas se separan y se dividen porque todas tienen una verdad. Su evangelio es el correcto. Su evangelio es el que es. Y los demás no tienen el evangelio correcto. Por lo tanto, no tienes por qué escucharlo. Y eso es exactamente lo que está haciendo Pablo acá con los ujú, Gálatas. Le está diciendo, ujú. más nadie tiene un evangelio como el que yo tengo. El mío me lo dio Jesucristo. Y en Claro. muchas partes vemos que él incluso, él sesga o él separa a los apóstoles porque él dice, Bueno, lo eh, hace aquí. Claro, él dice, los apóstoles recibieron cuando Cristo era en la carne, pero ya no conocemos a Cristo en la carne, sino en el Espíritu. Y fue ese Cristo, el Espíritu, el que me predicó a mí el Evangelio que yo les doy a ustedes. O sea, en cierta manera, Pablo siente de que el Evangelio que él tiene es mucho mayor que el de los demás apóstoles. Claro. ¿Entiendes? Claro. Porque fue dado con Cristo en el Espíritu, no en Cristo en la carne, como La fue el de influencia ellos. que ¿Me yo, entiendes? la influencia, lo dice aquí en el versículo, o sea, en el capítulo 1, ¿no? Que la influencia que ha tenido con, con Pedro o con Jacobo, dice que estuvo, con Pedro estuve 15 días. Ujú. Fíjate que he estado por ahí 14 años, ahí, yo con Pedro, 15 días. Fíjate Claro. qué me va a poder influir él a mí en 15 días. O sea, Exacto. Él no me yo no he enseñó tomado nada. prestado. Mi evangelio no tiene nada que ver con los apóstoles. No Sí, viene de hombre, lo dice él claramente. No viene de hombre, viene de claro, Dios. claro. No, no, no está, no es una copia. Yo no soy el loro ni de Pedro, ni soy el loro de Jacobo, etcétera. Y sí que ahí, fíjate que le llama a Jacobo, porque con Pedro ya tiene otro encontronazo en este mismo capítulo, o sea, en este mismo libro, tiene un encontronazo. Ujú. Y vemos que tiene otro encontronazo también
en Corintios también, cuando habla de los sueldos, etcétera, etcétera, tiene otro controlazo con Pedro también. Sin embargo, a Jacobo como que hay un poquito más de respeto cuando le llama Jacobo el hermano del Señor, Claro, cuando tú como dices Jacobo, para aclarar, es Santiago, porque alguna gente lo conocen Santiago. como Santiago. Sí, O sea, correcto, realmente correcto. el verdadero debería ser Jacobo, pero de Claro, alguna manera hay las traducciones en inglés le pusieron dos James tipos, y se claro, quedó con Santiago en español, ¿me entiendes? claro. Hay dos tipos de maneras de... Tienes Santiago y Jacobo, que precisamente tanto en el griego como en el latín son dos diferentes nombres. No me acuerdo ahora, hace mucho ya, ya que lo revisé, pero son dos diferentes nombres. Pero sí que, imagínate lo siguiente, es como, a ver, no te metas mucho con Jacobo, porque Jacobo, ten en cuenta que al fin y al cabo tiene algo también en su currículum, que no tiene Pablo, que es el hermano del Señor. O sea, es hermano de Jesús. Por carne es hermano de Jesús. Entonces, no es que se esté metiendo con ellos, es como eso. El primer capítulo es eso, es esa necesidad de decir, a ver, que yo lo que yo os he presentado tiene valía, y esa valía, esa acreditación viene directamente del cielo. No viene porque me la haya dado la acreditación Pedro o me ha dado las acreditaciones Santiago. Claro, y que eran Entonces, los líderes de de la iglesia en aquel y que, tiempo, por especialmente supuesto, Santiago. esos dos están por nombre porque eran los líderes. Ujú, El, el Evangelio, y lo veremos más adelante desarrollado, el Evangelio diferente al al que se refiere es precisamente ese Evangelio de aquellos que están yendo eh, arruinando, y voy a poner lo de arruinando entre comillas porque estoy tratando de ponerme en los zapatos de Pablo. ujú, O sea, los zapatos de Pablo, Pablo va a personas gentiles, les saca de sus tradiciones de hombres, etcétera, etcétera, y les muestra la libertad en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él dice, bueno, yo estoy presentando ahora una iglesia pura, porque de hecho en Éfeso se habla de presentar una iglesia pura delante de Dios, etcétera, etcétera. O ujú, sea, yo estoy presentando una iglesia pura, sin las tradiciones con las que yo crecí, porque además lo habla aquí, las tradiciones que yo crecí, etcétera, etcétera. Y ahora vienen estos con el trabajo que yo ya he hecho, que es el trabajo más difícil, que es generar un grupo de gente, que esa gente sea convencida de dejar su paganismo y sus cosas, y con todo lo que me ha costado a mí, ahora vienen estos con sus ideas judaizantes. ujú, Entonces él dice, a ver, que de judío tengo yo todo. Si yo estoy educado más de lo que ellos están educados en el tema del judaísmo, estoy educado más que ellos. Y sin embargo, estando educados más que ellos en esos temas, yo no os presenté el Evangelio con esos temas. ujú, Aceptáis el Evangelio entonces sin más puro, y ahora vienen estos detrás mío a decir que os tenéis que circuncidar, que os tenéis que no podéis comer esto, que no podéis comer lo otro, que tal, etc. O sea, pero si esas cosas ya las sabía yo y no os las presenté a vosotros porque no valen nada. Entonces, esa frustración de Pablo de decir, os están viniendo con un evangelio que es diferente al que yo os he presentado, pero encima dice, ¿no? Cuando habla aquí, por ejemplo, en el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi ujú, nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y ahora, aquellos que yo aventajaba allá, vienen detrás mío, aquí al grupo de los Gálatas, al grupo de los Efesios, al grupo de los filipenses, etcétera, etcétera, vienen
a añadiros aquellas tradiciones de las que yo les supero en entendimiento y que no os cargué con ellas. Entonces, claro, Claro. él en este momento se siente frustrado porque dice, a ver, con todo el trabajo, estos vienen aquí encima a destruir mi trabajo y encima en algo que, si estamos por competir, quién sabe más de ello, yo sé más que ellos en estas tradiciones. Porque yo les aventajaba a estos que ahora vienen a arruinar el trabajo que yo estoy haciendo. Y es curioso, Alex, porque en algún momento, no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado, ha habido gente que se ha referido a mi persona con eso de y no miro a nadie, como diciendo, y diciendo esto, hay gente por ahí, y no miro a nadie, Ujú. que andan predicando otro evangelio. Y sin embargo, Pablo ya bien dice que si otro, incluso un ángel de Dios, predica otro evangelio, es anatema. Y esto lo dice personas que tienen un evangelio legalista y se apoderan precisamente de eso que escribe Pablo y dicen, hay alguna gente por ahí, por el internet, incluso, etcétera, hermanos, cuidado con el internet, que andan predicando otro evangelio. Que habla con la Z. Y habla con la Z, que andan predicando otro evangelio. Y se apoderan precisamente de este versículo. Y son Ujú. anatema. Porque si otro evangelio es predicado. Y resulta, esto es la gran paradoja. Aquellos que nos están escuchando aquí también. La gran paradoja. Porque Pablo, precisamente, al tipo de evangelio que criticaba y que estaba Claro. arruinando el evangelio puro de libertad y de buenas noticias, era el evangelio legalista. Ujú. Entonces, fíjate que la paradoja. Ahora, el legalista usa a Pablo para defender su evangelio. Cuando Pablo dijo esas palabras para acusar ese evangelio legalista. Es Pero el mundo al eso yo creo que es parte de la... O sea, en el cristianismo nos hemos acostumbrado a usar la Biblia como texto prueba, donde tú Exacto, simplemente sacas un texto, lo descontextualizas completamente y lo usas a tu conveniencia, ¿me entiendes? claro, Entonces, usando un texto prueba, tú puedes hacer lo que te da la gana en nombre de Dios y con la autoridad de la Biblia, ¿me entiendes? Entonces, claro. estamos acostumbrados a eso y lo usamos constantemente, porque así lo aprendimos. Fuimos enseñados así, o sea, dentro del cristianismo tú eres adoctrinado de esa manera, precisamente haciendo texto prueba. Te Claro. dicen, ¿qué es lo que tienes que tomar? Y te dan un versículo que te dice agua. ¿Qué es lo que tienes que Claro. comer? Te ponen un versículo en Génesis que dice, Dios le dio frutas y vegetales. O sea, te olvidas de todo lo demás. Te olvidas de cuando Dios le dice, hey, coman carne. O te olvidas cuando los levitas comían carne hasta por los ojos. ¿Me entiendes? Claro. Pero te ponen el versículo de Génesis que te dice, y Dios le dio frutas y vegetales. Entonces, es texto prueba. Así somos adoctrinados, así somos enseñados, así somos metidos dentro de la cultura cristiana. Entonces, Claro. constantemente sacamos los versos de la Biblia, los quitamos del contexto donde están y lo utilizamos como armas letales, ¿me entiendes? Armas de fuego contra las demás personas. Como la espada de Dios, porque la espada de Dios, según Efesios, es la palabra de Dios, es la espada. Entonces, literalmente se utiliza como espada. Tanto es así que una persona con un evangelio totalmente legalista no ve ningún tipo de contradicción en citar ese versículo que hemos dicho de Pablo, sabiendo, o sea, sin ningún tipo de remordimiento, cuando ese mismo versículo en realidad le acusa a él. Le acusa a él mismo, sin ningún tipo de remordimiento.